Buenas, buenas. Hola amigos, ya se la saben, así que vamos a la película. Cada vez es más rápido esto, viejo. Vamos a empezar con... Y pues bueno, termina en la cárcel. El día de hoy vamos a revisar una película llamada Bronson. Es del año 2008 y está dirigida por Nicholas Winding Refn. Las hipnos. Oh, espera. Oh, demonios. ¿Qué te dio un badiazo? Te dio un badiazo, sí, no. Pero antes de que empecemos con la cinta, y ya que mencionaste el nombre del director, ¿qué otras películas dirigió este tipo? Tiene de películas Bleeder, Dead Belch en la televisión, Fear X, Punisher 1, 2 y 3, Valhalla Rising, Drive, Only God Forgives, The Neon Demon y Too Old to Die Young. ¿Sabes? Tienes las trabas de Badía, pero no su dominio del inglés. Definitivamente, viejo. Sí. Bueno, hasta ahí se quedó nuestra aproximación. Sí, les decía que ese tío es muy fan de Jodorowsky y algunas de sus películas tienen al final una dedicatoria. Me parece que esta no está dedicada a Jodorowsky. Espero que no, viejo. Pero deberíamos hablar de Jodorowsky algún día. ¿Qué te parece? ¿Cuál película propondrías si tuviéramos que reseñar el top? Porque ya ya hablaron en la de la montaña sagrada. No fue la de Santa Sangre. Ya hablaron en ese otro podcast que es nuestra. El cual no conocemos. Sí, que jamás hemos escuchado. Es la primera cabeza en el 100 pies humano que es esto de los podcasts de cine. En efecto. Bueno, ok, ahora sí, cuéntanos, ¿qué más? Bueno, sinopsis. Bronson es una película violenta con momentos de comedia protagonizada por Tom Hardy. Bronson es narrada con un humor crudo, borrando la línea entre la comedia y la violencia. Básicamente esta película nos cuenta la historia de un preso que sí existió. Es real, existe, no ha muerto, ya lo mataste, va a salir de la cárcel y te va a matar por no, demonios, viejo. No te vengues conmigo. No, va a ser Bronson, un cuadro horrible. Te va a dibujar un cuadro horrible de Neandertal. Sí. Esos tipos destruyeron mi película basada en mí y ahora yo les haré un cuadro que no podrán olvidar. Ya sé cómo se llama el Guernica en este caso. Pero feo, pero más feo que el original. El Neandertal. Bueno, básicamente este preso fue muy conocido, es muy conocido en Inglaterra por ser muy violento, estuvo haciendo varios destrozos. ¿Para qué hacía esos destrozos? Pues, ¿cuál era su...? Para llamar la atención, porque quería ser famoso. Y de esa forma logró hacerse famoso. De hecho, en algún momento en la película mencionan que tiene un plan de ir a matar a la reina de Inglaterra. ¿Cómo para se atreve? Ser reconocido. Quienes vieron The Crown están indignados en este momento. A la realeza no la tocas. ¿Entiendes, Bronson? Definitivamente no. Hay límites. Sí, la homosexualidad es algo que te acepta. Pero ¿qué hablas? Aquí no hay homosexualidad. Ay, por amor de Dios, esos lentes no te permiten ver los hechos. Esta es la película más homoerótica que se ha hecho en la historia del cine. Yo no vi sexo entre hombres nunca. Bronson es un JoJo's, viejo. Es el JoJo primogenio. ¿Has escuchado la expresión vamos a darle? Pues este es el homosexual que le da, viejo. Y le da duro. Demonios, viejo. Bronson se va a enojar por eso. Va a decir, al fin alguien se dio cuenta. Alguien me comprende. Sí. Por eso estaba tan molesto. Porque tenía una comezón que necesitaba ser rascada. No podía aceptar lo que era evidente. Y gracias a Neandertal ahora puedo ser quien soy. ¿Tuviste como la revelación cuando estábamos teniendo ese episodio de Fight Club? Cuando me dijiste que Chuck Palahniuk era gay y que esta película estaba impregnada de elementos gay. Yo, ¿qué? No puede ser. Esta era mi película insignia de la heterosexualidad, de lo que un hombre debe ser. Se cayó, te tiraron a un ídolo. Te tumbé al Bronson. Me tiraste un ídolo. Está bien, ahora puedes abrazarlo en su totalidad. En su homosexualidad. Sí, está bien. Bueno, continúa. Bueno, básicamente lo que quiero decir sobre esta película es lo siguiente. El verdadero nombre del personaje es Michael Gordon Peterson, pero durante la película lo conocemos como Bronson. ¿Por qué? Porque le gusta el nombre. Y porque puede. Básicamente Bronson era un actor o era un personaje de películas de acción de Estados Unidos. Entonces salieron algunos westerns al momento. Como era un hombre de acción, su manejador que lo llevaba a hacer peleas, a Bronson, lo bautiza con ese nombre.
Pero quería otro nombre primero, ¿no? Charlton Heston o qué quería. La historia hubiera sido muy diferente. Sí, le hubieran puesto Charles Manson. Charles Manson, no, era como un nombre. Charles Chaplin, ¿no? Quería ser Chaplin. Que tiene esas escenas donde está en el teatro que nos remite un poco a la teatralidad y a los juegos chaplinescos. Pero, wow, ¿puedes creer que el actor que interpretó a este personaje es el que hizo a Venom? ¿Puedes creer que es Bane? ¿Qué demonios, viejo? ¿Puedes creer que es Max Rokatansky? Increíble. Es muy versátil y creo que Tom Hardy lo engloba todo. Es muy bello y a la vez es muy bueno actuando. Tiene talento y fue agraciado por Dios. O sea, eso nos demuestra que sí hay ciertas personas que son elegidas, que nacieron para romperla. Sí, definitivamente es un hombre talentoso. En este film se plantea el dilema de cómo lidiar como sociedad en contra de individuos que parecen tener una tendencia innata a la violencia. No, lo entendiste mal. Es por qué debemos aceptar la homosexualidad en nuestra sociedad para que no surjan individuos así. ¿De qué hablas, viejo? La homosexualidad no es un problema. Sí, es el meollo de esta cinta. Bueno, y no tienen oportunidad de rehabilitarse porque su persona misma se los impide. Porque la homosexualidad no es una enfermedad, aceptémoslo. Yo estuve visualizando una solución de qué podríamos hacer con un preso de este tipo y dije, una solución viable hubiera sido mantener a Bronson dentro de la cárcel mientras algunos días salía a pelear contra combatientes de la UFC en eventos de pago por evento. Así como la solución para Charles Manson era mantenerlo en una jaula de plástico a prueba de balas para que el mundo pudiera verlo, mantenerlo e interactuar con él, mientras el Estado se llevaba una tajada de las entradas para poder visitar a Charles Manson. En mi fantasía poníamos esa jaula en CEU, entonces todos los universitarios podíamos ir a verlo, le tirábamos comida, sí. Y estaba como en un espacio todo traslúcido y podías ver todo lo que hacía Charles Manson. Básicamente es como Magneto encerrado en esas prisiones plásticas. Solo que te puedes burlar de él, viejo, y él se la pasa bien también porque a él le gustaba eso. Sí, le gustaba llamar la atención. Entonces solo le íbamos a hacer una cámara en donde podía estar sin que lo vieran y vamos a ver cuánto tiempo pasa solo y cuánto tiempo pasa en la cámara visible. Me agrada, aunque sabes, me gustaría que de noche también se realizara investigación científica mientras duerme, analizar los patrones de sueño de un psicópata. Debes mezclar. Yo quiero puro entretenimiento, viejo. No puede ser solo así, viejo. Sí, en especial si va a estar en la UNAM. Ya sabemos que la UNAM es un circo, pero pretendidamente también se realizan investigaciones ahí, o se intentan realizar investigaciones ahí. Entonces, para seguir manteniendo la fachada de institución seria, tienes que realizar este tipo de cosas, ¿no? Hacer como que escribes un artículo y que dices, miren, los estoy investigando, ¿no? Publicas y dices, miren, ¿cuántas publicaciones tienes de el circo Manson? Sí, de la prisión Manson. Entonces, piensa en eso también. Sí, hay que darle algo a la ciencia también, ¿no? Lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Al Shiza, lo que es del Shiza al Shiza. No lo puedes dejar nada más así. Bueno, me pareció una película interesante. Cuando yo la conocí, le decían la nueva naranja mecánica. Siempre dicen eso de muchas películas. Nombre. No, Trainspotting era la nueva naranja mecánica. Hay una película que se llama 10 años de alcoholismo, que precisamente su eslogan de venta era: esta es la nueva naranja mecánica. Demonios, es el gimmick más sobreusado para las nuevas cintas que nadie quiere ver, viejo. Estoy harto de la naranja mecánica. Estoy harto de Kubrick. No, de Kubrick no, solo de la naranja mecánica. Sí. Bueno, ¿qué se puede decir de esta película? Cuando yo la vi, lo que pensé es: este es el nuevo Joker. Es el Joker antes del Joker. Alto. Sí. Es el Joker interpretado por Bane. Y creo que es un dilema más interesante que el del Joker, porque... ¿Cuál Joker? El Joker del Joker. No, hay muchos Jokers, ¿no? Pues, la película se llama Joker. Vivimos en una sociedad. Ah, ya. Sí. Ese Joker. Sí, el de Phoenix. Es que hay muchos Jokers. El Joker, viejo. No. El doble Joker. El Joker al cuadrado. Sí, viejo. Bueno, creo que un poco lo que se retrata en la película de Joker. De Joaquin Phoenix. Phoenix, claro. Sí, ¿cuántas veces dije Joker en este episodio, viejo? Es que este personaje de El Risas es creado por una sociedad que está muy mal, ¿no? Una sociedad que está enferma y un sistema que no te da el acceso necesario a los servicios de salud psiquiátricos y de trabajo social. Sin embargo, en Bronson lo que se nos plantea es un dilema distinto, es que
la violencia está en el sujeto, y una vez que el sujeto es violento, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad para lidiar con esta clase de individuos, ¿no? Una respuesta sería, pues, vamos a matarlos porque no pueden encajar en la sociedad. Otra respuesta sería, vamos ponerlos a encerrarlos a hacer podcast de por vida, viejo. Y uno dice, ¿qué tratamiento más inhumano, ¿no? ¿Cómo puedes tener a alguien encerrado de por vida? Bueno, pues, ¿qué coño Pero haces? ¿qué ¿Lo dejas es lo que afuera? puedes hacer? Entonces, ¿cuál es la solución que se puede optar, no? Igual una sería ponerlos a hacer arte, pero Pues, si van a lastimar a alguien en ese proceso, tampoco los puedes dejar hacer arte. no, ¿sabes qué es lo peor que hicimos? Los volvimos políticos, viejo. Los volvimos nuestros líderes. Sí, vas a volver otra vez con el tema de AMLO y este Sí. candidato. Salgado Macedonio, Salgado. ¿qué está pasando aquí? Okay. Lo condenamos politicemos. enérgicamente. Sí, exactamente. Aquí detestamos a cualquier violador, excepto Woody Allen. Ah, demonios, viejo, eso es una aceptación, eso es una Hitchcock. confesión. No, es una confesión de su inocencia. Si de algo es culpable Woody Allen, Es es de de ser inocente. ¿Ya me ves? Correcto. Lo he comprado. Bueno, yo creo que este dilema es como lo más importante en la película, y pues creo que para Bronson, el personaje, todo le es extraño, ¿no? Es muy muy raro que él se sienta sumamente incómodo cuando está fuera de la prisión, y que se sienta tan en su medio cuando se encuentra en una cárcel, ¿no? Y tal vez ese sentimiento de comodidad podría ser algo relacionado con lo que mencionabas, ¿no? Que es una película de homosexualidad. Sí. Tal vez- ya al fin te hizo clic, ¿no? Por eso Al fin. se sentía Bueno, tan cómodo, ajá. pero también era un lugar en donde hay violencia, y eso a él le encantaba, ¿no? Le Ujú. mamaba la violencia este vato. Yo voy a empezar con la conclusión que escribí en mi guión para esta cinta, y es: fuente de la ira de Bronson, inconformidad. Parece no tener conflictos con su estatus social. ¿Existe un mensaje? Parece que simplemente Bronson no está cómodo en su propia piel, quiere explotar. Hay en Bronson un conflicto muy serio que lo hace comportarse de una manera agresiva. Pero fíjate, es agresivo, pero a la vez no lo podemos tachar de políticamente incorrecto, porque nunca mata a nadie. Es un tipo que solo te quiere moler a palos, y cuando ve que ya estás hecho mierda va a otra cosa. No quiere matar, solo Sí. quiere joder, así. Parece que su violencia incluso está desprovista de maldad. Su violencia es ética. Es como... Es Ujú. como pura diversión. Ajá, es como un Y pasatiempo. cuando ve que las personas no se mueven, ya no es divertido, porque pues, ya no hay fuerza contra la cual pelear. Ujú, efectivamente. Y sí, también algo que te hace preguntarte, el hecho de si tú tuvieras a Bronson bajo tu responsabilidad, ¿qué rayos harías con él? O sea, no es un individuo al que puedas rehabilitar, no es alguien al que puedas dejar fuera, y es alguien que incluso estando dentro sigue siendo problemático, porque bueno, Bronson esta película construye una narrativa. No sé si en realidad son las ideas de Bronson. Sé que está basada en la autobiografía de Bronson, Sí. pero no sé hasta qué punto hay una construcción en la que nos muestran que a él se le mete la idea de: quiero ser famoso, quiero que la gente me reconozca, y ¿para qué soy bueno? Pues no soy bueno para nada, otra cosa que no sea para la violencia. Pero no hay tampoco una explicación, o no hay una fuente que tú puedas rastrear y decir: este es el origen de su violencia. Cuando a ti te llega un paciente, o tienes o te encuentras a una persona que es violenta consigo mismo y con Indagas los en la demás, historia ajá, clínica. exactamente, buscas las raíces de ese tipo de comportamiento, ¿no? Pero desde el principio de esta cinta te dicen que él fue criado en un entorno relativamente estable, no sufrió violencia. Podemos decir que surge en una familia prototípica, en la que no habría por qué responder, o por qué adoptar estas conductas violentas como un método de defensa, o como un método de desahogo. No hay una raíz. La raíz que te dicen es: pues este tipo quería ser famoso, quería ser reconocido, y encontró este método para hacerlo, que es básicamente Que explotar. no tiene otro medio para alcanzar ese objetivo, y ese objetivo es el básico de la literatura desde el principio de la misma, ¿no? Querer trascender. Creo que esos son los deseos de Bronson que hace que lo sigamos viendo como un humano. Sin embargo, pues vemos que este personaje pasa por distintas facetas. En principio,
su violencia es hasta cierto punto aceptada. Por ejemplo, cuando está en la escuela, como que él tiene un papel social bien delimitado, y es que él es un bully de la escuela. Cuando crece se vuelve más problemático y aquí es catalogado como un ladrón. Como ladrón va a la prisión, y en ese momento él se percata de que encontrarse en la prisión es el lugar adecuado para él, que se divertía mucho y que a él lo que le gustaba era que lo trasladaran de prisión en prisión. Para él eran como vacaciones de alguna forma, hasta que llega a un instituto psiquiátrico, y en ese punto se da cuenta que odia esa vida porque lo pensaban mantener drogado, ¿no? Y eso para él es la muerte como individuo, porque lo desconecta de sus pasiones. Pues ya no le permite ser él, o sea, ya no le permite. Pierde toda su personalidad en ese lapso, ¿no? Y lo que a él se le ocurre como la mejor forma de escapar es matar a alguien para que lo cataloguen como un preso tan problemático que lo van a funar de ahí, ¿no? Y de pronto lo cancelaron de la cárcel. Lo cancelaron del hospital psiquiátrico, viejo. Era demasiado hardcore para eso. Lo pasan otra vez a la cárcel, y en esa cárcel lo que decide hacer para llamar la atención es hacer un montón de destrozos. Esto llama la atención de las autoridades y dicen es que es un preso tan molesto porque nos hace perder tanto dinero, y esto es la perspectiva que tiene el sistema de cómo va a lidiar con una persona de esta clase, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Nos sale más barato que el tipo esté afuera a que esté adentro destrozando cosas, y pues denle su libertad. Creo que la reina firma su sentencia de libertad. Está sentenciado a ser libre. Para él ser libre es como el infierno, porque no se halla en ningún lugar. Lo que sucede es que cuando estás en prisión no tienes objetivos, porque dices, pues estoy todo el tiempo aquí, o sea... Sí, y en solitario, en su casa. ¿Qué demonios voy a hacer? Y ahora cuando está en su casa es como, pues soy libre, ahora ¿qué demonios voy a hacer? ¿Qué objetivos me tengo que plantear? Porque cuando estás en prisión no tienes ese dilema. Me encanta, porque a veces como, estuve ahí 3 años, sé de lo que hablo. Yo sé cosas, viejo. Sí, estuve ahí. Y entonces, una vez que se encuentra en la realidad común, fuera de prisión, alguien más empieza a plantearle objetivos, y eso es que se vuelva un peleador. Y ahí, pues por el temperamento y las características propias del protagonista, no le va mal, se desempeña bien, y empieza a tener cierta ambición. Su primera ambición, que se nos parece como bastante clara, es el hecho de que se quiere casar con una señorita que conoce por ahí. Sí, que trabaja como en el local de su tío, ¿no? Es como de cosa de striptease, intercambios de parejas. No sé si es no sé si ese lugar es laboral o es netamente una asociación civil, pero sea lo que sea, es como un burdel, llévenme. Es como una casa de citas. Sí, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que se le ocurre a Bronson es que va a asaltar una tienda de joyas para poder adquirir un anillo de compromiso. No, y así... es el peor ladrón de la historia. Sí, exacto. Es que a él no le importa nada de eso. Parece que no le importan sus objetivos fuera de la cárcel. Pues no. Lo que quiere uno puede planificar si quiera. Sí, no tiene las capacidades de planificar más allá de lo que es la cárcel para él. Y cuando regresa a la cárcel, de alguna otra forma encuentra otro objetivo, pero eso siempre debe ser planteado dentro de... Vas muy rápido porque se enamora de esta chica, le roba un anillo y le propone matrimonio, pero pues esta chica está enamorada de otro sujeto, ¿no? Y se va a casar y al final le rompe el corazón. Sí, Bronson es como un amante para ella nada más. Lo cual para Bronson yo siento que es muy positivo, porque ayuda a que sigan este proceso de aceptación de su homosexualidad. Este matrimonio claramente no le dolió. No iba a funcionar. Iba a ser un fracaso y él lo sabía, o sea, y le permite seguir en su línea homoerótica. Pero también aquí Bronson se ve como su lado de qué tanto desinterés tiene por la realidad. Es decir, él ni siquiera llega a dimensionar el hecho de que a la persona que le gusta está saliendo con alguien más y que se va a casar con alguien más. Como que son cosas que no entienden. Y aquí vemos la verdadera dimensión de retraso cognitivo que tiene este personaje, ¿no? Yo lo veo a veces como un Forrest Gump, que es muy violento. Viejo, siento que sí nos va a buscar. Lo hemos llamado retrasado homosexual. Solo porque no podemos entenderlo. Sí, me imagino a Bronson escuchando esto. How dare you. No, bueno, hay que aceptar que son interpretaciones a partir de un hecho que no nos podemos del todo explicar. Porque es ficción, no es en contra de la persona. Esto es ficción, pero sí refleja cierta realidad al estar basada esta ficción en una obra biográfica.
al remitirse a eventos que sí ocurrieron y un personaje real. O sea, en este caso sí, nos estamos centrando en el personaje Bronson de la cinta. Entonces por eso Bronson de la vida real, no nos mates, o sea, por favor. Esto no es personal. Sí, esto somos psicólogos haciendo entretenimiento. Cosas. Sí, puro entretenimiento, barato. Pura comedia. Comedia 24/7. Comedia que no hace reír, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que pues con esto podemos ver a un Bronson que pues sí tiene estas capacidades de retraso un poco, ¿no? De inmadurez cognitiva. Y cuando regresa a la cárcel, ahí encuentra objetivos, pero todo tiene que ser dentro de ese ámbito, dentro de ese sistema que es el único que más o menos complace a Bronson. Y creo que es porque es un sistema simple en el cual no te tienes que plantear objetivos, ¿no? No tienes que pensar a largo plazo, solamente vivir, hacer las cosas que a él le divierten, que son la violencia, y ahí descubre su nueva pasión, que es el arte, ¿no? Cómo canalizar esos sentimientos a una cuestión creativa y de creación. Pero también acaba arruinando eso. Sí, por la homosexualidad. Su maestro era homosexual y sí, lo rechaza. Eso activó sigue luchando contra eso. Su alerta. Bueno, ahí en la ficción de la cinta te muestran que más bien rechaza esto del arte porque aún siente que su creación está subordinada a la autoridad contra la que él combate, que es el director de la prisión. Hay una escena donde va con su maestro de arte a ver al director y le van a mostrar las pinturas de Bronson, ¿no? Y dice que Bronson le regala una y el tipo ni siquiera la ve, la deja ahí, ¿no? Y él siente como que, creo que a Bronson le duele mucho esa clase de desprecio y a la vez de una autoridad que él no quiere reconocer o que no está interesado en concebir como por encima de él. Es que vivimos en una sociedad. Hay dos cosas. Lo funó. Hay dos cosas que van completamente en contracorriente que adopta Bronson en comparación a lo que hacemos las personas en nuestro entorno cotidiano. O sea, los individuos que nos consideramos socialmente funcionales. Nosotros constantemente estamos haciendo planes sobre nuestro futuro e intentamos desarrollar un futuro que nos sea más positivo, más favorecedor a nuestros objetivos, ¿no? Quiero tener una casa, quiero casarme, quiero un coche. Planificamos para desenvolvernos en esta sociedad. Hacemos metas a largo plazo, ¿no? Bronson no tiene nada de eso. Él no tiene un plan a largo plazo y parece que está en el aquí y el ahora. Podríamos decir que Bronson es un iluminado, viejo, porque no planea, vive el instante, y en su instante pues es la violencia. Y otra cosa que va... Sí, es como un Buda violento. Ajá, la gente le teme mucho al tema de la prisión, o sea, el hecho de verse privado de su libertad y el encontrarse encarcelado con otras personas en un entorno que, pues cuando sales de una prisión estás ya completamente estigmatizado, o sea, no puedes encontrar trabajos, las personas te miran con temor, o sea, y a Bronson no le preocupa. Es difícil salir de esa etiqueta de paria social. Efectivamente, y a Bronson no le preocupa en lo absoluto, mientras la mayoría busca no relacionarse en lo absoluto con ese entorno. Bronson lo busca activamente porque es el lugar donde puede ser el mismo, donde encuentra una razón, y en este caso pues es siempre causar alboroto, no solo en la cuestión de las peleas. Hay un fragmento en la cinta también donde te muestran el amotinamiento que hizo en una prisión, o sea, el hecho de que si solo fuera un individuo que pelea, que golpea, pues quizá su historia no sería tan conocida, ¿no? Pero el hecho de este motín que realiza le da una proyección nacional e internacional, le da cierto renombre. Y es que el tema del motín ya parece que nos invita a cuestionarnos o a preguntarnos qué ideología política mueve a Bronson, y cosa que él no tiene. Su ideología política es llamar la atención. No la tiene anarquía, el auténtico ideal. Anarquista, amigo. Sí, es un anarquismo orientado a la autopublicidad, hacerse publicidad todo el tiempo para hacer esta leyenda de la violencia y de los golpes y de los destrozos, y que al final se diga algo de él, porque es el único recurso que tiene para poder relacionarse en términos de orgullo con la sociedad. Y creo que en este punto es muy importante esta frase que tiene el escritor de... ¿Cómo se llama ese escritor de ciencia ficción? Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Asimov. El de Asimov creo que es el que menciona esta cuestión de la violencia es el último recurso del incompetente. Sí, lo dice la fundación. Y él, al saberse un incompetente, pues
pues utiliza ese recurso al máximo, viejo. Así que si tú, amiguito, no tienes ningún talento, deja de hacer TikToks. No pierdas el Deja tiempo. de intentar pegar en YouTube. Ve a la calle y golpea Hasta personas. que te metan a la cárcel. Sí, y en la cárcel sigue golpeando personas. Ahí así vas a triunfar. ¿Tú crees que, bueno, no sé la diferencia entre las prisiones británicas y las prisiones mexicanas? ¿Crees que una figura como Bronson puede surgir en una prisión mexicana? Yo creo que Yo siento que lo matan. lo asesinarían. Es que las prisiones son un lugar tan tenso, tanto aquí en Ciudad de México como en México, como en Estados Unidos lo plantean las películas, que es como si haces un paso erróneo, si golpeas a la persona equivocada en el momento inadecuado, te van a matar. Pero es que Bronson está como over the top porque pelea muy bien, o sea. Sí, pero No sé. aunque pelees muy bien, si 6 personas se te avientan, no vas a sobrevivir. Sí, Aunque con seas un un gran cuchillo peleador. ahí, sí. O sea, Bueno, salvo no Batman. hay manera. Batman podría, pero no es real. Batman no es real, viejo. Ya No lo sé, existe. ya lo sé. Bueno, No me lo te recuerdo, por recuerdes. ejemplo, una anécdota que comentaba Patrice O'Neill de cuando estuvo en la cárcel, y era que uno de sus amigos, o sea, estuvo en la cárcel con uno de sus amigos, y ese amigo que tenía una fobia a que lo violaran, era como el anti-Bronson, era muy miedoso, tenía mucho miedo. Eso es el llamado a que te violen, ¿no? Exactamente. Entonces su técnica era: me voy a poner muchos pantalones y así nadie me va a poder violar. Y tenía como 3, 4 pantalones encima y nunca se metía a bañar y apestaba horrendo. Entonces alguien se acercó a Patrice O'Neill y le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué tu amigo no se baña? Y le dice: Patrice tiene miedo de que lo violen. Él dice: ah, sí, pues si no se baña lo voy a matar, viejo. Odio que apeste. Entonces ese tipo no estaba haciéndole nada a nadie, solo apestaba. Y ya tenía una daga de muerte encima de su cabeza, ¿no? Entonces yo creo que el sistema carcelario estadounidense es muy distinto a lo que sucede en Inglaterra, que permiten que haya un preso de este calibre. Sí, creo que realiza estas conductas. al ser país del primer mundo, pues esta cuestión de los derechos humanos es más, se tiene más en cuenta, ¿no? Aquí pues Bronson empieza a hacer lo suyo y posiblemente a las 2 semanas ya esté muerto, y ya pues se procuró al menos que estuviera vivo por Sí, y es que es algo primer mundo. que no dimensiona la cabeza de Bronson, ¿no? El hecho de que hay pandillas, de que hay personas que no puedes tocar porque se te van a aventar 10 tipos encima. Entonces yo creo que él no comprendería del todo cómo No sé, funciona el mundo más bien, carcelario. No sé, creo que tal vez quizás hasta corrió con suerte de que a todas las personas que tomó de manera random para golpearla no eran No personas pertenecían a ningún influyentes. sindicato Sí. criminal, viejo. Eso podría ser, pero creo que también es una buena excusa para hablar de los distintos sistemas carcelarios. Algo que se menciona de las prisiones en Estados Unidos es que su porcentaje de presos, de personas encarceladas, es igual o mayor que el porcentaje de las personas encarceladas a nivel mundial. O sea, si juntamos sí. todos los presos del mundo, son números muy parecidos a todas las personas presas en Estados Unidos. Sí, sabía ese dato. Algo curioso que se menciona de algunos países con algún sistema carcelario que es muy distinto, por ejemplo países como Dinamarca, es que hay algunos días en que los presos pueden ausentarse 12 horas de prisión, o sea, se van 12 horas libres y regresan y es como, siguen cumpliendo sentencia, güey. Y es como, eso es bueno, pero increíble, supongo ¿no? que suceda algo como en este. solo ciertos crímenes, ¿no? Si mataste a varias personas. no creo que te Imagínate dejen si el salir. caníbal de la Guerrero tuviera Sí. 12 horas Ujú. libres. Imagínate qué haría. Sí, ¿Poesía horrenda? Sí, Espero sí. que no sea poesía, viejo. Preferiría que matara a alguien a que siguiera escribiendo. Mátame a mí, viejo. Pero ya no vuelvas a... No te lleves a la poesía, Sí, mátame no. a mí. Estás insultando ese nuevo Sí, también nos va a buscar el caníbal de la Guerrero. No, ya está muerto. Habría no te una preocupes. película del caníbal de la Guerrero, esa sí deberíamos verla. Sí, ¿no? sí hay, pero sabes, es cine mexicano hecho con 3 pesos, Sí, que solo se distribuyó en Tepito. Creo que sí hay. Narcos satánicos, diabólicos. 2, La Venganza versus Gremlins. ¿Cómo se llamaba ese? No, la película de los... Que se parecía a los Gremlins, pero no eran Gremlins. No era lo de los Duendes 2, pero que no era... no era Goblins. Goblins o 2 versus... Troll. Creo que era ¿no? Troll 2 Troll 2. versus... Después me van a matar a mí. La mejor actuación, viejo. Ah, sí. Un No meme puedes olvidarlo. que la voz rasposa de Argentina volvió muy famoso, Don Jorge. Un máximo respeto. También nos escucha, me han dicho. Es Pero uno bueno. de nuestros más asiduos fans. Aquí la cuestión, una de las tantas cuestiones que esta cinta también plantea son estas... Bueno, ¿recuerdas estas escenas donde está en el teatro? Que es el teatro de la imaginación, me
Me supongo, Sí, donde porque parece no es que real, donde está real- realizando una obra un para sí performance. mismo, pero pensada para los demás. Sí. ¿Sabes? Que está todo Esa, bueno, contándole su historia al público. es un recurso interesante, pero creo que en algún punto vuelve repetitivo algo que ya estás viendo durante la película. Bronson en estos espacios te da algunas de sus razones, de sus explicaciones, del por qué hace lo que hace, ¿no? Pero siento que queda mejor expuesto cuando tú lo estás viendo en el transcurso de la cinta, en su estancia en las prisiones. Eso te digo, me resulta interesante, pero a la vez siento que fracasa un poco porque reduce el ritmo de la cinta. A mí me suena que lo que estás diciendo es que con este recurso del teatro están haciendo No cuentes, hazlo. una nueva forma de la voz en off, como la narración en off. Que es como lo más bajo. Ajá, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces me parece que es como transformar ese recurso para que no sea una voz en off, precisamente para que no digan se está aplicando el recurso más bajo, que es la voz en off, es este recurso de la obra de teatro. Ajá, que está bien hecho, que es entretenido, pero a la vez se torna, te digo, repetitivo. Pero me parece interesante en términos de que relata un poco cuál es la realidad interior del protagonista, que es que él se visualiza a sí mismo como una estrella y lo que más apreciaría es poder contar su vida ante el mundo. Entonces, si él sabe, y me imagino que sabe que hicieron una película sobre él, eso para él representa una gran satisfacción. ¿No viste que con la personalidad que nos muestran? Tom Hardy fue con él y que hablaron un rato, ¿no? Y que Bronson le dijo que le hacía falta músculo, porque estaba todavía Tom Hardy. Te hace falta odio. Sí, exactamente. Te hace falta homosexualidad. Y que eres muy hétero. Y que Tom Hardy se puso a realizar entrenamiento, pero que con una dieta muy alta en carbohidratos, estilo, pues como dieta de presidiario y ejercicios en solitario. Y Bronson, de película de Marvel. Ajá, en el gimnasio Marvel sí te dan una buena dieta y hacen que pases de ser Star-Lord gordo a Star-Lord flaco en 4 meses. ¿Qué sabes tanto de las dietas de Marvel, viejo? Porque se ve que, o sea, he leído, viejo. Me interesan esos temas. Las dietas de Marvel. ¿Quién no ha querido ir al gimnasio del tío Marvel? O sea, te pones en forma en cuestión de meses. 3 meses. Ajá, o sea, pues te digo, pero ahí no era el mismo estilo que adoptó Tom Hardy, porque Tom Hardy fue como de, pues, tengo que comer y hacer los ejercicios que él realizaba durante su estadía, y son ejercicios en solitario, no dispones de aparatos, no dispones de la capacidad de quizás salir a correr, o sea, dispones de calistenia básica, te pones a hacer lagartijas, te pones a hacer sentadillas, quizá barras con algo de suerte, y tu dieta es así súper alta en carbohidratos. Un tío que se volvió famoso en internet porque subía como sus rutinas y sus dietas, pero que también estuvo que todo lo hacía en prisión. En prisión, exactamente. Te enseñaba así como hacer tu plato con sopas Maruchan. Pues esto es lo que hay. Entonces mezclas carne de res y Maruchan y te lo tragas todo, ¿no? Hay algo así, ¿no? Un programa de comida de unos presos, creo. Que cuentan cuáles son sus. Esa mierda no funciona, viejo. Yo escuché algo así que contaban como sus recetas y qué es lo que hacían, por ejemplo, en los cumpleaños o cómo hacían tacos en prisión. Sí, eso sí me lo creo. Interesante. Pero que no sé, que te vendan esas estrategias. Tío, tú estás afuera. Tú no necesitas comer sopa Maruchan todos los días para ponerte mamado. Tú sí tienes la oferta de la variedad de un supermercado y puedes elegir tus alimentos de mejor manera. No tienes que copiarle la dieta a estos tipos que claramente consumen eso porque es lo único que tienen. Eso sí, no fue un movimiento astuto de su parte, pero comprometido al menos. Y Bronson ya te había dicho que tiene varios libros de poesía, de sus dibujos, tiene de los regímenes alimenticios, sus rutinas de ejercicio. Publicó un montón de libros. Sería genial leer todos los libros de Bronson. Yo los estuve descargando. Los de sus dibujos. Te había pasado, ¿no? Creo que te pasé unas fotillos de. Debes de pasarme ese libro, viejo. Pero, te había dicho que había uno de poesía y de dibujos que no había encontrado, que quería leer, pero encontré las biografías, encontré sus rutinas de ejercicio y algo de dietas. Era como el caníbal de la Guerrero, todo un poeta. Yo creo que podrían ser amigos. Sí, nada, porque eran gays. Sí, también. Porque la homosexualidad flotaba en el aire. Solo que en algún punto lo iba a matar a golpes. Bueno, lo iba a golpear mucho. Sí. No sé, es que sería divertido ver esa pelea porque quizá el caníbal solo trataría de morderlo y Bronson lo molería a palos.
Sí, al parecer nadie puede con Bronson. ¿Quién le ganaría a Bronson en la vida real? Solo Charles Bronson, el actor. Solo de quien tomó el nombre, viejo. ¿Y quién vencía? Solamente él. ¿Y quién puede vencer a Bronson? Quizá Clint Eastwood. Clint Eastwood y ¿cómo se llamaba el otro tío de los westerns? Stallone. No, el de los westerns. Hicimos un podcast de. John Wayne. John Wayne. Y el Bronson real versus el Bronson de la prisión, nada más. Pero pues sí tiene. Correcto. Se volvió celebridad, bueno, además de los escándalos. Lo logró con los sí. libros, con los escándalos, con su película. Y yo creo que, pues sí, esa es la moraleja de esto, ¿no? ¿Quieres ser escuchado? Sé violento. Si no tienes ningún talento, golpea gente. Sé violento. Lo dice la canción de Fate No More. Be aggressive. Es que la violencia nunca pasa de moda. En general, todos esos temas chango, que lo que nos hace ser humanos, o sea, no pasan de moda, se mantienen y siguen llamando la atención. Y es lo más antiguo. O sea, tú lees la Ilíada y te describen los combates y te das cuenta que son personas que están básicamente soltando alaridos por dos tíos dándose un tiro así en la calle. O sea, es lo mismo que estamos viendo ahora, que ves un video ahí de cómo linchan a un asaltante o a dos tipos peleándose en la calle. O sea, estamos haciendo oda sobre lo mismo. Idealizamos la violencia. Pues no sé si es idealizarla, pero siempre está en el foco porque es inevitable que llame la atención. De nuevo, es que activa esas partes de nuestro cerebro chango que están ahí. Vamos a poner el cerebro reptiloide, el cerebro chango, es el chango que llevamos dentro, viejo. O sea, el chango interior. Puedes, como en mi caso, ¿no? Haberte leído los clásicos de la literatura y escribir y decir, oh, qué inteligente soy, pero cuando ves a dos personas peleándose en la calle no puedes evitar detenerte y sí, pártele su madre, sí. Sí, el mejor ejemplo de eso es hasta dónde llegan las artes marciales mixtas y el UFC, como que es de los deportes más entretenidos de ver en un bar, los que más me entretienen a mí. Como por ejemplo cuando se para el país porque pelea el Canelo, eso es algo muy interesante de nuestro país y de ese boxeador actual, ¿no? Qué tan importante es para nosotros que pelea el 16 de septiembre, ¿no? Hacen que todo compagine con el patriotismo. Sí, entonces, hay una conexión bien extraña que se hace ahí entre el combate de las peleas del Canelo y las fechas importantes para la nación. Eso es verdad. Sí, es como promover el nacionalismo mediante un deporte, pero mediante un deporte violento, entonces... Bueno, es que el tema del box es que, ¿sabes? Es un deporte muy barato, entonces, por ser barato, se arraigó muy bien en México. No necesitas gran cosa para practicar box, o sea, ni siquiera la gente piensa en los guantes y el costal. Es increíble que sea barato y que ganen tanto, ¿no? Las estrellas que tengan tanto patrocinio. Lo triste es que pues solo son 1, 2, 3, o sea, boxeadores en México hay o sea, levantas una piedra y hay boxeadores. Sí, hay muchos boxeadores, neta que en especial entre más pobre la colonia, más boxeadores te vas a encontrar. Y no diría que es una asociación causal, pero el hecho es que pues, si no tienes recursos para, por ejemplo, practicar un deporte como el tenis, pues, comprar tus raquetas, una cancha, exactamente, requieres mucho equipo, requieres instalaciones específicas. El box necesitas así una calle, estar en la calle, o sea, lo del costal hay muchas cosas con las que se pueden suplir, o sea, por eso carne fría, carne fría, estilo Rocky, alguien que pasa por la calle y lo agarras y lo golpeas, no, o sea, es muy económico, entonces por eso arraiga muy bien. Y es extraño, ¿no? Que en el caso mexicano, pues el box asocia esta cuestión nacional de violencia y a la vez de pobreza. Todo va de la mano. Es nuestro orgullo, pero ese orgullo también se nutre de la pobreza. Es nuestro don y nuestra maldición. Exactamente. ¿En qué película de superhéroes sale? En Spider-Man. Eso es mi don, mi maldición. Sí, pues, y así es Bronson. Tiene un don y una maldición. No puede ser funcional, pero pues su don tiene talento. Su don es pelear, su maldición es ser un terrible poeta. De que trascendió. Sí, lo logró y no mató a nadie en el proceso. Bueno, tal vez al tipo que estaba en el hospital psiquiátrico. Sí, bueno, no creo que lo haya matado, pero no sé dónde estará, pero que Dios lo bendiga. Muy fastidioso, ¿no? Solo le dijo algo, ¿no? De que no te tomes tus pastillas para que estés mejor o... Nada más habló con él una vez. Tenía un tono como... No sé,
No, de superioridad. a mí se me hizo Bronson. como en buen rollo, como de, tío, si quieres llevártela mejor, haz esto, lo otro, o sea. Y era el que con el único de ese entorno que podías tener una conversación, porque todos estaban Dopados. pero dopados y además con actitudes de semi-retraso mental ya, o sea, idos pegándose contra la pared o jugando damas chinas sin tablero, o sea, estaban ya desquiciados. Ese tío era el único con el que podías charlar y Bronson va y lo mata. ¿Qué clase de hombre? El nivel de salvajismo. Me gusta esta similitud que hay entre el personaje de Bronson y Forrest Gump, porque siento que a Forrest le decían Run, Forrest, Run, y con Bronson es pelea, solo pelea, viejo. Solo sé violento, Bronson. Y es la forma que tienen de resolver sus problemas. Es el anti Forrest Gump, el anti Steven Spielberg, esto. El anti Forrest. Sí, una película oscura, una película cruda que nos habla de la naturaleza humana, que es difícil identificarnos con ella en términos personales, pero creo que nos habla de muchas cuestiones sistémicas que operan en todos los países. Lo es, viejo, es difícil identificarse con Bronson. Bueno, ya hablamos que quizá es difícil por el hecho de que... La parte de querer trascender, esa es común para todos. Pero es que, yo digo, es que no entendemos la causa de esto, o nos damos cuenta de lo superficial que es el motor detrás de esta violencia, ¿no? Pero si hay algo, bueno, en mi caso no les puedo decir, si hay algo que a veces me dice, mátalos a todos a golpes, golpea a tu vecino hasta dejarlo en el suelo, o sea... La violencia no es la solución, viejo. ¿No te pasa que a veces estás así por dentro gritando, golpéalo, golpéalo, destrózale la cara al hijo de perra, pero tú estás normal, así, sí, no, pero por dentro estás gritando? A mí me pasa muy seguido, entonces cuando veo a Bronson que puede mostrar este nivel de violencia sin esas ataduras sociales, sin pensar en esas ataduras, digo, maldita sea, eso es libertad, eso es ser libre, es estar en concordancia con la naturaleza. Eso fue lo que comprendió Bronson, ¿no? O más bien que no desarrolló nunca esas restricciones, porque si desde niño tenía esta conducta violenta, pues él no desarrolló esas ataduras sociales. No tiene esa contención. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que le agrada a Bronson de sí mismo, que es capaz de dejarse guiar por el impulso. Pues hace lo que muchos quisiéramos hacer, o sea, de repente ponerte a soltar piñas, o sea, recibir y dar golpes, o sea, es que sí es muy necesario, y en especial en entornos socialmente muy controlados. Digo, nosotros vivimos pues colonia de pobre, o sea, por más civilizados que pretendamos ser, pues la violencia está allá afuera y siempre va a haber un momento en el que nos vamos a encontrar con ella, pero yo lo que temo es que el día que la violencia toque a mi puerta, yo actúe de manera cobarde. Eso es lo que temo, aún sintiendo esta rabia, estas necesidades de golpear. Y también a veces pienso, es que eres un psicólogo y la sociedad espera que tú seas precisamente una figura de contención para los demás. Y de repente va a salir en las noticias psicólogo con maestría en terapia familiar golpea a niño en la calle hasta dejarlo inconsciente. Hasta dejarlo sin un ojo. Sí. Me juzgarían peor, viejo. Ya lo dijo el Joker, vivimos en una sociedad. Pero que ya ha olvidado el honor. Ahí se resume todo, pero como bien lo dices, la definición del neurótico que a veces utilizan para resumir esa clase de psique, ese tipo de la personalidad, es que el neurótico es alguien que fantasea con ser un perverso. Entonces es algo normal que todas las personas catalogadas como normales tengamos estas fantasías de impulsos de violencia. Sí, y digo, a mí lo que me duele es que no haya en ocasiones una vía para darle escape a esa necesidad, a ese pero tú eres boxeador, viejo. Pues sí, yo, pero pues ya no, ahorita estoy sociales, inactivo. Ahorita solo voy al gimnasio. Que el gimnasio también es hasta cierto punto una manera en la que, digo, a veces, pues sí, es como madrear, pero pues ahí levantas peso y levantas lo más que puedas. Yo creo que desahoga. Mucho de esa emoción que a veces sentimos, de esa violencia, la canalizamos en los deportes. Uh-huh. Siento que básicamente en el fútbol se ve mucho en nuestro país y a nivel mundial, que las personas se emocionan y en verdad se excitan y a veces gritan y se molestan con se matan, con el deporte. Se han llegado a matar. ¿No? Sacan toda esa frustración de esa violencia que nos genera interactuar en una sociedad. La violencia del trabajo, de su familia, las frustraciones personales, todo eso. Digo, yo lo que quisiera es que estuviera como institucionalizada esa aceptación de que pues el chango sigue estando ahí, de que necesitamos darle rienda suelta en ciertas ocasiones a ese impulso de violencia y que se
se organizara como una purga, pero un fin de semana de quien quiera partirse la madre salga a la calle, que se parta la madre, y está bien. O sea, nada más como el estilo del club de la pelea, sin zapatos, sin cinturón, hasta que el rival se rinda. Sí, yo creo que en algunas sociedades se ha instaurado eso y hay fenómenos pues colectivos que nos llevan a concluir la importancia de canalizar estos impulsos de violencia, ¿no? Por ejemplo, en Francia, cuando se instauró esta cuestión de la guillotina, esas cosas eran un espectáculo, ¿no? Sí. Y la gente se la pasaba muy bien viendo esos niveles de violencia. En otro país oriental, no sé si fue en China o en Japón, escuché que había una civilización que tenía un programa donde lo que se rifaba era tener la oportunidad de torturar a un preso. O sea, al preso le daban sentencia, era condenado a tortura, y el que había ganado la rifa del pueblo se dedicaba a torturar a la persona legalmente. Entonces es tampoco te pases. Joder. Sí, eso es el nivel, ¿no?, al que hemos llegado. Nos recuerda hasta la película de Hostal. Sí, es que sí. Pagaban para torturar personas. Hay una necesidad, hay un impulso constante de ejercer violencia, ¿no? El hecho de que en mi propuesta estuviera institucionalizada o nos daba al menos garantía de que nadie terminara muerto o herido de manera permanente. Pero sí, o sea, es que a lo largo de la historia te vas a encontrar infinidad de ejemplos donde la violencia está permitida, donde se nos permite el expulsar o liberar estas emociones de agresividad y no pasa nada. Sí. Es como un tiempo fuera, esta técnica que se utiliza en la terapia como para que te vayas a calmar, pero un tiempo fuera donde puedes golpear y destrozar. Tiempo fuera violento. Ajá. También creo que recapitulaba Freud un mito así, donde decían que había una civilización que hacía a alguien rey por un año y cuando se acababa su periodo, entre todos lo mataban. Esa era como la fantasía de la horda primigenia, ¿no? La que mató al padre déspota. Sí. Era como un reflejo. Pues hacemos eso técnicamente en nuestra época, nada más que en lugar de... Con las estrellas, ¿no? Del pop regularmente. Pero también los políticos, ¿no? Los encumbramos durante un tiempo y cuando acaba... Después los funamos. Después ya es como de estos desgraciados, no pueden salir a la calle porque nadie los aguanta, sin importar lo del partido. Sin importar del partido o la corriente de la que estemos tratando, o sea, eso le ocurre a todos los políticos y le va a pasar a cierto político que hoy en día es amado. O sea, va a llegar un día en el que la justicia salga del poder y empiecen a hablar mal de él y de todo lo mal que se hizo en su sexenio, como ha pasado con todos los sexenios anteriores. Van a decir, Félix Salgado era un ladrón. Se robaron todo, no dejaron ni las tazas de baño. Sacaron hasta el del Palacio Nacional. Sí. Esas eran las mejores historias que cuentan de los presidentes, de qué tanto se robaron, ¿no? De la Casa Blanca. La casa donde vivían. La Casa de los Pinos. La Casa de los Pinos, exactamente. Pues sí, te digo, sigue ahí esa violencia, es innegable. Y a mí está bien que dispongamos de herramientas para canalizarla. Por eso digo que del todo no puedo decir que no comprenda a Bronson, porque a veces sí hay una necesidad o sí se percibe una ansia por escaparse de este condicionamiento social y empezar a generar tus propias reglas que inevitablemente te van a llevar a la prisión. La autodestrucción. No a la autodestrucción, sino pues a que la sociedad o te juzgue o te encarcele. Sí, tal vez no de forma directa, pero pues sí, siempre vas a acabar censurado, ¿no? Si decides optar por esa clase de conductas, y esa es la parte buena de la sociedad. ¿Qué es la buena? Funciona como un límite, siempre tiene una función castrante. Sí, pues qué castrante. Dices que eso es bueno. Sí, eso no es bueno, amigo. Claro. No, bueno, se necesita, pero en exceso, pues una castración profunda te deja infértil, viejo. O sea, castrarte es dejarte infértil. O sea, y si ahí se acaba la fertilidad, pues se acaba la sociedad. Sí, pero es como más que hablar de infertilidad, es una metáfora de la limitación. Pues también era una metáfora, la infertilidad cultural, ¿verdad? Imaginativa. Cultural, no literal. O sea. También tiene algo de eso, ¿no? Sí, ¿has visto ese anime de Psycho Pass? Creo que ya te he hablado de él, ¿no? Es como una sociedad futurista donde pueden, por medio de
un mecanismo determinar si vas a cometer un delito o no, o sea, antes de que lo realices, ¿no? Te asignan un coeficiente criminal que conforme a más alto esté, más potencial tienes de realizar un crimen, ¿no? Y si alcanzas cierto umbral, pues te encarcelan o te obligan a ir a tratamiento, ¿no? Dependiendo de ese número. Y en esta sociedad, pues ya llegas a ese extremo de la castración absoluta, porque las personas, o sea, es una sociedad segura, tecnológicamente avanzada. También este sistema, pues ya te puede asignar un rol. En lugar de que tú vayas trastabillando ahí probando profesiones y viendo en qué encajas, este sistema también ya te puede determinar en qué profesión tú serías más apto y te ahorra todo eso, ¿no? Pero esta sociedad extremadamente controlada también engendra que pues culturalmente se estanque, ¿no? Toda expresión artística es anulada, porque precisamente las expresiones artísticas aumentan tu coeficiente de potencial de criminalidad. Por eso también algunos científicos, algunos artistas son encarcelados porque su obra pues se deja de difundir, porque su obra motivaba o podía hacer que las personas aumentaran este coeficiente. Su índice delictivo. Sí, y pues eso castras culturalmente a este entorno, porque ya no puedes generar expresiones artísticas. A mí me gusta eso de la sociedad, porque como dijo el escritor de Leviatán, cuando yo nació el miedo. Yo creo que lo que impide que nosotros nos apartemos de esa clase de conductas, como comernos el cerebro de nuestros congéneres. ¿Por qué no? A cucharadas. Es nutritivo, amigo. Es el hecho de, pues, esta castración social, el miedo que tenemos a ser juzgados. Yo pienso que es la idea es el equilibrio. Una buena forma de contención. Bueno, mi sueño idílico es un punto de equilibrio en el que precisamente se genera un entorno de seguridad en el que pues puedes desarrollar una vida plena, no va a haber problema de X o Y que te maten por allá afuera en un día de la purga, pero también haya métodos o no exista como este juicio tan duro a la violencia por sí misma, a la explosión de violencia por sí misma, que no es lo mismo que dos tipos estén dando de piñas por una necesidad de expulsar o de demostrar o de liberarse de esta sensación de necesidad de ser violentos, a que ejerzas la violencia con un fin como de pues asaltar a las personas, ¿no? Quitarles sus pertenencias. Entonces, son dos métodos diferentes. Instrumental de la violencia, pero las personas que creen eso, o sea, no lo creen porque no lo piensan, pero las personas que se comportan como tú lo describiste, yo creo que son como la Mataviejitas y el Caníbal de la Guerrero, que se les hace algo tan justificable y no están lo suficiente normados, ¿no? Que lo que deciden es proyectar esa clase de conductas tan antifuncionales, tan antihumanas. Sí, mira, al caníbal solo... Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Porque la Mataviejitas era luchadora. Tiene una profesión relativamente agresiva. Sí. Ah, pero ¿te acuerdas que se supone que le explotó cuando se lesionó y ya no pudo seguir luchando? O sea, era su forma de canalizar su violencia. Tristeza por ya no poder ser la dama de negro, ¿no? Dama de negro. Algo así. Punto. Y pues, tal vez el Caníbal de la Guerrero, sí, desde el principio el tío hubiera aceptado pues su homosexualidad, hubiera sido aceptado en su entorno familiar. Si yo hubiera tratado de niño al Caníbal de la Guerrero, otra cosa hubiera sido. Ya, acepta que eres gay, acéptalo. Está bien, no hay problema. O sea, a algunos les gusta la vagina, otros les gusta el pene. No hay conflicto, a algunos les gustan los dos. Esos sí son los raros. Esos sí, júzgalos. No puede ser eso. Punta el dedo hacia ellos. ¿Viste esa nota de la tía que dice que tiene relaciones con objetos inanimados y que tuvo como un matrimonio con una gurúa pero ahora estaba casada con un monopatín? ¿Dónde viste eso? El mundo enfermo y triste. No, creo que sí, es real, viejo. Te la iba a pasar y tengo la captura. Mujer se casa con su litera. Sí. Pasaban un programa relacionado con parafilias y en algún punto mencionaban que una señora estaba enamorada de un juego mecánico de feria y iba y lo abrazaba y así, pero se me hacía que era pues una mamada, güey, ese programa, o sea, que todo era mentira, viejo, pero que era para llamar la atención del carrusel, que era como pues comedores compulsivos, ¿no? Que pues, igual y no comen tanto esa basura que dicen, como relleno de colchón o
Se me hacen que son fakes. No, Tacaños no, extremos. esos que sí comen luego sí, sí es un problema. Los de trastorno de sí. pica, ¿no? Ajá, los que se comen el pelo, los que se comen lo que Ladrillo. piedra, sí, Arena. ajá. No sé, pero los que se enamoran de los objetos, habría que hacer investigación al respecto, pero Se me hace que nada son noticias yo digo que sí hay algo de verdad. divertidas, viejo. Pues es una noticia divertida, claramente, me está generando risa, pero creo que esa persona es real. ¿Crees que eso es real? También había una de un caso que tenía una muñeca que era como una muñeca zombie, decían que se casó con ella, ¿no? Ese caso sí es muy sonado de internet. La muñeca zombie. Tenía una muñeca zombie, una Pero, señora. ¿a qué y es se la casó muñeca con- zombie? O sea, que está Una muñeca, literalmente era una Ajá, muñeca pero- caracterizada como un zombie, o sea, ok. como que estaba pudriendo y Sí. decían que se casó con esa muñeca. Vaya, yo me casaría con una que tenga que no esté tan podrida, viejo. Sí, Que tenga que una se vea consistencia bien. más saludable. Pero, en fin, pues tienes algo más que decir de... Pues yo creo que sería todo, véanla y yo creo que es el nuevo Joker, definitivamente. Pero salió antes que el Para Joker. mi línea temporal, No, el Joker es el nuevo Bronson. el Joker es el nuevo Bronson. Qué mal Bronson. Sí. El mejor Qué Joker marica. es un mal Bronson. No quiero vivir en una sociedad así, viejo. Pero algún día hablaremos de la grandeza del Joker. Sí, se tiene que comentar. Es un alto ranking. ¿Cuánto le pondrías a esta película de A El esta Bronson? cinta yo le pongo un 7. Un 7.2. Te voy a decir que ese recurso de la obra de teatro no me termina de convencer. En general, el tratamiento homoerótico es delicado. Me recuerda. El mejor Bronson es un mal JoJo's, pero el mal JoJo's es un mejor cualquier otra cosa. Entonces, está bien, está cool. Está por encima de muchas cosas. Sí. Bueno, La véanla neta, sí. y pulgar arriba. Pues gracias por escucharnos, amigos. La siguiente semana nos pueden escuchar con un nuevo episodio y nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós. Ay.